Diversos actores, las policías, manifestantes, víctimas. Human Rights Watch concluyó que desde el 18 de octubre se han registrado graves violaciones a los derechos humanos, fundamentalmente por parte de Carabineros. La ONG llamó a que las autoridades impulsen rápido, urgente, una reforma a la institución policial. Vamos a hablar sobre este análisis, el impacto de estos informes, junto a Cristian Riego, director de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales. Cristian, bienvenido, ¿cómo te va? Buenos días. A ver, en primer lugar te quiero preguntar sobre el informe de Human Rights Watch. ¿Cuál es la diferencia que tú notas entre lo informado por José Miguel Vivanco ayer y lo que informó Amnistía Internacional? En varios frentes, en el contenido, pero fundamentalmente en cómo lo acogen las instituciones y el gobierno. Sí, yo creo que la diferencia está en que el informe de Human Rights Watch es un informe, digámoslo así, que está muy apegado a los hechos. Y ellos informan lo que estrictamente pudieron verificar fácticamente. En cambio, yo creo que el informe de Amnistía, que además desde el punto de vista fáctico es una investigación mucho menos, ellos revisaron mucho menos casos, digamos, se entrevistaron con menos gente, pero creo que no hay una discrepancia tan de fondo en cuanto a los hechos, sino que Amnistía avanza mucho, en mi opinión demasiado, respecto de la atribución de responsabilidad y el establecimiento de causas de esos hechos. ¿Amnistía hace un informe más político? A ver, no quisiera calificarlo, no sé cuál es la motivación que ellos tienen, pero me parece que es un informe más débil en cuanto a los hechos que examina y más audaz en cuanto a las conclusiones que saca y sobre todo a la atribución de responsabilidades. Si lo hace por razones políticas o por razones, no tengo idea, pero esa me parece a mí es por lo menos mi percepción. Dentro de las conclusiones ahí, cuando te refieres a esa diferencia sustancial, es cuando hacen una apreciación bastante directa a un dolo, ¿no? O sea, claro, ellos dicen que hay un propósito de autoridades de dañar a los manifestantes para castigarlos por su participación en las manifestaciones, como un propósito global del gobierno o del mando de Carabineros. Yo creo que ese propósito ha existido en algunos policías, pero me parece que no hay datos que permitan, podría uno conjeturarlo, pero no hay datos que permitan, digamos, fundamentar que ese propósito ha existido como un propósito político, concreto, como una orden, una instrucción general dada a los policías. Ahora, el informe de ayer, el gobierno lo recepcionó, la Subsecretaría de Derechos Humanos con dolor, con humildad, Carabineros también. Se le instruye al general director y a la institución que en una semana entregue informe. A ver, ¿hasta dónde da el problema que está viviendo Carabineros? ¿Cuál es el margen que tienen? ¿Vienen más informes? Sí. A ver, es que parece que yo creo que hay que distinguir, porque yo creo que Carabineros tiene problemas muy estructurales que son de muy largo plazo y que vienen siendo observados desde hace ya bastante tiempo y a los cuales la clase política, pero también de algún modo la población había venido haciendo oídos sordos, y yo creo que eso es parte del problema que hoy día enfrentamos. Desgraciadamente, esos problemas no tienen una solución en el corto plazo. Van a requerir un proceso de reforma de largo aliento y por lo tanto no resuelven la urgencia que hoy día tenemos. Y esa es la gran pregunta y el Sin gran embargo, chino, ¿no? yo creo que la urgencia se puede ir resolviendo en aquellos aspectos más críticos, como son estos de las violaciones muy graves de derechos humanos que han sido acreditadas, por varios caminos, digamos. Primero, en la medida que se garantice que las instituciones de control funcionen. Yo creo que hasta ahora han funcionado la Fiscalía, han funcionado los tribunales de justicia, pero no está funcionando bien, y eso se puede ajustar. Desde hace mucho tiempo que no está funcionando bien los sistemas de control interno. ¿Y por qué crees tú que se va a poder ahora ajustar y mejorar el control interno? Que es una de las porque yo creo que es algo que depende de los mandos. Dice que es muy poca la posibilidad de que el control interno sea eficiente y creíble, toda vez que son las decisiones de los sumarios, ¿verdad? Son a veces cambiar de un lado a otro a las personas responsables, no hay suficiente transparencia, no están sometidos a un control civil, control externo. Exacto. Yo creo que eso se puede cambiar con relativa facilidad en la medida que haya voluntad política de hacerlo por parte del gobierno y por parte de los mandos de Carabineros,
por ejemplo, digamos, estableciendo una distinción más clara entre los oficiales que tienen a su cargo ejercer este control del resto del personal. Yo creo que eso se puede implementar con relativa facilidad. Entiendo que en la actual coyuntura todo es difícil, pero me parece que es urgente hacerlo. Y me parece que si todas estas cosas, digámoslo así, funcionan apropiadamente, también es muy importante, yo diría que probablemente lo más importante, es que se le envíe un mensaje muy claro. Y que yo creo que eso está ocurriendo. Se le envíe un mensaje muy claro a los carabineros en el sentido de que ellos tienen que autorrestringir su comportamiento. En este sentido, el liderazgo podría ser más claro, aún más fuerte, ¿cierto? En el sentido de que ellos van a tener respaldo, porque eso es indispensable, porque de hecho además están trabajando de manera muy presionada, también digamos, lo recogí el con turnos informe. agotadores, eso sin duda queda así, pero que se establezca con toda claridad una doctrina institucional en el sentido de que tienen que autorrestringirse, ¿cierto? Más allá de su frustración, de su rabia, de sus odiosidades personales, no corresponde que ejerciten eso al interior del cumplimiento de su función y me parece que si eso se fortalece, bueno, el asunto puede ir mejorando, digamos, en el tiempo. Sí, el problema es el contexto. El mismo informe de Human Rights Watch reconoce, ¿verdad?, la cantidad de lesionados, 1.896 funcionarios heridos, 127 graves. Pero más allá de eso, que ya hemos ido conociendo también por distintos informes estas cifras, están trabajando en horarios extenuantes, sometidos a una presión, amenazas también, y en fin, de horarios de 16 horas. La pregunta es, ¿estas personas están en condiciones de lograr autocontrol, de lograr mejorar un sistema a este nivel de presión? Yo creo que ese es un problema y creo que por eso es que se ha planteado, yo creo que está bien plantear el tema, otra cosa es cuál sea la solución, de la necesidad de fortalecer la presencia de personal de vigilancia, digamos. ¿Tú estás de acuerdo con ese proyecto que ha enviado o sea, yo estoy de acuerdo con la necesidad. Me parece que es indudable que se requiere más personal de vigilancia para, digamos, evitar ciertos saqueos de, a lo menos, lugares críticos. ¿Cuál es la solución específica? Yo creo que la solución militar tiene, como ha puntualizado algunas personas de la oposición, tiene problemas importantes, ¿cierto? Que es introducir la lógica militar en un mundo civil. Eso a mí me parece que puede tener complejidades, además involucrar al mundo militar, digamos, en situaciones que podrían escalar el día de mañana, me parece a mí delicado como respuesta. Creo que hay otras alternativas, por ejemplo, es la de permitir a los municipios que recluten personal de vigilancia. ¿Cómo lo hizo Concepción? Claro, pero el problema es que eso, al hacerlo informalmente los municipios, cosa que también se vio hace algún tiempo, por ejemplo, en la Municipalidad de Providencia, en que se controló el comercio ambulante con personal. El problema es que ese personal no está registrado, ese personal no tiene un estatuto de desempeño, ese personal, si incurre en abusos, no hay cómo ejercer una función de ejercer su responsabilidad. Entonces yo creo que se requeriría un estatuto legal que al mismo tiempo limitara, no se trata de convertirlos en policía, sino en personal de vigilancia, pero con instrucciones claras, con límites claros y con algunas facultades, digamos, que garanticen también que en el ejercicio de esa protección no van a incurrir en la comisión de delitos. Cristian, respecto al proyecto de ley que ha ingresado al Congreso a fin de permitir que las Fuerzas Armadas resguarden esta infraestructura crítica, hay un punto que ha levantado cuestionamientos o dudas. No sé qué apreciación tienes tú al respecto, que es el hecho de la exención de responsabilidades de los funcionarios y que esto estaría sometido a un decreto que emanaría del presidente de la República. ¿Cómo ves tú ese punto? Bueno, yo lo veo como bastante inevitable y precisamente ese es el problema de introducir a las fuerzas militares en el sistema civil. Porque es obvio que si yo soy militar y a mí me ponen, por ejemplo, a resguardar una planta de algo y me dan la instrucción de resguardarla frente a cualquier ataque y disparar frente a cualquier amenaza de quienes pretendieran, digamos, ocuparla. Y yo cumplo esa instrucción, es evidente que
digamos, no sería apropiado que luego se me persiguiera por la responsabilidad de haber actuado de esa manera. Entonces, es necesario que las instrucciones que se le otorguen a ese personal, que eso es lo que dice un poco la ley, que las instrucciones, las reglas de cuándo intervenir por la fuerza, tienen que ser otorgadas por el presidente de la República y esas reglas eximen de responsabilidad a quien las cumple. ¿Y esa regla? Eso es bastante inevitable desde el punto de vista del funcionamiento de cualquier fuerza armada. Pero no tiene eso que ver con la lógica civil, porque en la lógica civil las reglas de cuándo la policía puede ejercer la fuerza están establecidas en la ley y no son modificables por decisión de la autoridad. Hay algunos parlamentarios que se quejan de eso, que dicen que esto no debería dirimirse por medio de un decreto, sino que a través del Parlamento, que sea el Congreso el que apruebe esa nueva normativa o esa ley para el margen, ¿no? Bueno, eso podría ser una solución, eventualmente, a pesar de que esas reglas requieren probablemente algún tipo de flexibilidad para que sean útiles operativamente. Pero uno podría a lo mejor decir, bueno, vamos a ponerlo a vigilar y vamos a establecer unas ciertas reglas. Pero a mí me parece de todas maneras que el involucramiento de las Fuerzas Armadas, digámoslo así, en una situación sin estados de emergencia, va a ser siempre problemático porque además son fuerzas que tienen detrás una institucionalidad y que por lo tanto de algún momento eso puede dar lugar a otro tipo de lógica que tiene que ver con el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la política, que yo creo que sería algo bastante negativo. ¿Qué te parece a ti cuando se hacen estas comparaciones? Si bien la experiencia comparada siempre es importante a la hora de analizar hechos y también tomar determinaciones, ¿no? Pero también son difíciles porque las realidades de los países son muy diferentes y nuestras sociedades son muy diferentes también. Pero acá siempre se saca el ejemplo de que hay países que no tienen ningún problema y las sociedades aceptan en pos de la seguridad que fuerzas militares estén resguardando sitios, por ejemplo, en Francia, que son democracias, resguardando aeropuertos, en fin, por la amenaza del terrorismo, o Colombia, o México, o Estados Unidos, ¿para qué decir? O hay cosas que ni se discuten. Una persona me escribió un día y me decía, ¿tú te imaginas en Estados Unidos una turba empieza a destruir una patrulla? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción del policía en Estados Unidos? O sea, de hecho los ha habido. Probablemente el país donde más de este tipo de levantamientos violentos ha habido en Estados Unidos, han destruido ciudades completas en distintos momentos por distintas razones, digamos. Lo que pasa es que como un país tan grande se han dado a nivel más bien local, de una ciudad o de un estado. Estados Unidos tiene mucha experiencia en este tipo de actuaciones. Y precisamente la actuación policial ha sido objeto de gran discusión. Primero, esto de que en algún país no tienen ningún problema no es verdad nunca. En todos estos países hay enormes problemas y enormes debates a propósito de este tipo de medidas. Pero yo creo que la principal diferencia tiene que ver con el fenómeno del terrorismo. O sea, en estos países de los que estamos hablando, en Europa, por ejemplo, la presencia de militares custodiando ciertos lugares está muy vinculada a la lógica del terrorismo, o sea, de la idea de ataques muy violentos, muchas veces, que de hecho así ocurrió, con armas de fuego, con propósitos letales, digámoslo así. Yo creo que eso tiene una cierta diferencia con lo que ocurre en Chile. ¿Tú crees que nada de lo que ha pasado tiene ningún viso ni traza de terrorismo? No. Lo digo porque hay algunos que plantean lo contrario. O sea, cuando acá hay un daño evidente, masivo, a infraestructura tan sensible como el sistema de transporte, metro, así partió, digamos, en los grandes daños, o sea, pasaban cosas mucho menores en la Araucanía y se hablaba derechamente de terrorismo. En este caso, ¿cómo lo analizas tú? No, o sea, por supuesto que hay trazas por supuesto que hay vínculos. Nunca las cosas son blancas o negros, ¿cierto? Pero no cabe duda de que hay una diferencia entre, digamos, un policía que custodia un lugar en París, donde los ataques que han ocurrido son ataques con armas automáticas, que han tenido por destino asesinar masivamente a un conjunto de personas, cosa que ocurrió en París reiteradamente, ¿cierto? No sé, me acuerdo de 4 o 5 ataques. También convengamos que para ellos hoy día una persona que sale con un arma blanca también es considerada terrorista. Bueno, porque ha habido ataques con arma blanca de personas que han sido acuchilladas, más, digamos, con el propósito masivo, personas que salen con arma blanca a acuchillar cuantas personas puedan. Eso es un fenómeno que haya ocurrido. En Chile no estamos frente a un fenómeno semejante. Es un fenómeno que tiene algunos vínculos, que uno podría decir que en los extremos topa con el terrorismo, probablemente, sin duda. Pero yo diría que el problema no es el mismo. ¿Por qué? Porque
resulta, a ver, pongámoslo en términos concretos, si vienen unos estudiantes sin armas, ¿cierto?, a tratar de hacer una barricada o sacar unos muebles de un determinado lugar, y hay allí Fuerzas Armadas, y estas Fuerzas Armadas les disparan y matan 10 estudiantes, vamos a tener un enorme problema, que no es lo mismo que ocurre en Francia cuando las fuerzas matan a 10 terroristas armados, ¿cierto?, que parece la respuesta natural. Entonces, por eso es que estas cosas hay que ser fino, porque esto tiene consecuencias. O sea, si ocurriera algo así, si imaginemos que unos militares, a lo mejor, digamos, conscriptos, que están obedeciendo órdenes, se ven enfrentados a una turba de 100 o 200 personas y terminan disparándole y matando a varias de ellas, vamos a tener un enorme problema político que va a agravar el problema. Entonces, digamos, y esto va a requerir que el ejército probablemente los apoye y el gobierno va a tener. Entonces, yo creo que hay que actuar aquí con racionalidad, con calma, buscar cuáles son. Y a mí no me parece que ese camino tiene demasiados peligros. Ok. Voy a colgarme de un mensaje que posteaste en Twitter. Sí. Porque ahí lo leo como que tú apuntas más bien a otras cosas que no tienen necesariamente que ver con cambios en la policía, sino que dice, hoy me parece que es claro que no hay más espacio para manifestaciones, ni paros generales. Fueron copados por la violencia, están deslegitimando aceleradamente las demandas sociales. O sea, ¿tú llamarías a que ya no se hagan más convocatorias por el contexto en el que estamos, por el riesgo de lo que estamos viendo? O sea, yo creo que desgraciadamente hoy día, siendo yo partidario de muchas de las demandas que se plantean y de la necesidad de un cambio institucional y también socioeconómico, digamos, desgraciadamente la protesta ha sido ocupada por la violencia. Hay demasiadas personas involucradas al mismo tiempo en la protesta y en la violencia. Hay demasiada destrucción, hay demasiado vandalismo y saqueo, y yo creo que eso corre el riesgo primero de legitimar las demandas, que me parece positiva, pero sobre todo me parece que corre el riesgo de generar otro tipo de violencia. La violencia es un fenómeno muy complicado porque incita en el otro el miedo, y el miedo genera a su vez pasiones muy, muy fuertes. Entonces, yo creo que este camino, digámoslo así, es un camino bien peligroso, y yo no sería partidario probablemente no de desmovilizar a la población. Creo que la población tiene que estar atenta y tiene que seguir, pero este tipo de paros generales, llamados a grandes manifestaciones, me parece a mí que ya se agotó, y yo creo que debiera buscarse otras formas de expresión que sean más controladas. Cristian Rego, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. Que tengas buen día.